Shalom a todos los que estamos aquí y todos los que puedan escuchar del otro lado. Que la paz del Señor sea con cada uno de vosotros en general, de ustedes. Que inunde vuestros corazones la presencia de Dios, dándonos entendimiento, dándonos discernimiento de lo que dice su santa palabra. Amén. Hermano, del año secular, hoy estamos a 6 de enero, dentro de las fechas paganas que hoy cierran, como que dice el ciclo, donde el mundo entero ha estado corriendo, andando, gastando, malgastando, mas nosotros nos abstuvimos de hacer lo que el mundo hace para agradar al Eterno. ¿De dónde saca esa palabra, Juancito? Hermano Juan. Bueno, les voy a decir acá. La bendita palabra de Dios dice, en Apocalipsis, nos habla, que dice que ahí está la paciencia de los santos en Yeshua, el Mesías, aquellos que guardan la palabra y el testimonio de Yeshua, ¿no? Y ahí está la paciencia de ¿qué, hermano Juan? Bueno, acá se los digo, en Tesalonicenses 3, 7 y 8. Primero le voy a decir cómo se llama esto que yo le puse por título, lo que yo disfrutaba o lo que a mí me gustaba, lo tengo por basura. Lo que yo disfrutaba o lo que a mí me gustaba, lo tengo por basura. ¿De dónde sacó esto? De las palabras del apóstol Pablo. Cuando dice en Filipenses 3, 7, 8. Versículos 7 y 8. Dice así. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, la he estimado por pérdida por amor del Mesías. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento del Mesías Yeshua, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar al Mesías. Perdón, estamos hablando de una persona muy inteligente, de una persona muy capaz. Estamos hablando de una persona, como el apóstol Pablo, estamos hablando con muchos idiomas, con muchas capacidades, enseñando en las mejores universidades del mundo en el tiempo antiguo, en esa época. Era impresionante lo que sabía y el conocimiento que tenía esta persona. Y también las tradiciones que tenía, las costumbres que tenía. Por eso le decimos nosotros, lo que yo disfrutaba o lo que más me gustaba hacer, lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque cuando le salió al encuentro nuestro Señor, Yeshua, la vida de este hombre fue cambiada. No que dejó de desobedecer a la ley, a la palabra de Dios, imposible. Imposible. Porque el Señor dice, que me ama, guarda mis mandamientos. Pero sí vemos que dejó de practicar lo que a él le gustaba, lo que él tenía, lo que para él era ganancia, lo que para él era disfrutable, lo que le sacaba provecho, él lo tiene por basura ahora que tiene un encuentro con el Señor, Yeshua el Mesías, Jesucristo el Mesías, nuestro Señor y Salvador. Y por eso, pero se piensa que no le dolió a él. Se piensa que a él no sufrió por echar por basura todo esto. Eran tradiciones, era costumbre que tenía de juntarse con su familia, con sus seres queridos, con sus amados, con sus amigos y disfrutar, beber, comer, celebrar, cantar, alabar en una manera como la teníamos nosotros. Pero cuando conoce la persona del Señor Yeshua, Él enseña toda la verdad, lo cual trae libertad.
él todo eso que tenía por ganancia, ahora lo tiene por basura. Ahora lo tiene por basura, no me sirve. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerda lo que dice en 1 Tesalonicenses 5:18? La gracia es a todo porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. La gracia por esto que es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida? Abstenernos de aquello que tenías por ganancia. De abstenernos de aquello que nos agradaba. Por ejemplo, nosotros también disfrutábamos como disfrutaba el mundo. También gastábamos nuestros aguinaldos. ¿Es verdad o no es verdad? Gastábamos nuestros ingresos en fin de año. Celebrando, pensábamos que estábamos celebrando lo correcto, estando en el Mesías, estamos hablando de estando en el Evangelio. Pensando que celebrábamos a nuestro Señor y Salvador, y no era así. Porque lo que era jolgorio, era música, era bebidas. En el principio hasta alcohol había. Después fuimos mejorando eso y después, como hasta ahora, entendemos que nada tiene que ver el Eterno con esa fiesta. Ni siquiera es el nacimiento de nuestro Señor. Y ni siquiera el 1 de enero es el año nuevo que es la Biblia. La Biblia dice bien claro, y habla allá, cuando salen de Éxodo, en el Éxodo, cuando salen de Egipto, el Señor le dice, y este será el primero de los meses, Abib. Este será el primero de los meses, Abib, el primer año, el primer día del año. Quiere decir entre marzo y abril. Ahí está el año hebreo, en el 5780 y pico que está. Marzo. Ahí es el año nuevo. Hay otro año nuevo que Rosh Hashanah en septiembre. Pero eso fue por la libertad que tuvieron de la mano de los sirios. Entonces por eso que festejan 2 años. Festejan en abril, entre marzo y abril, y festejan en septiembre, cuando empieza Sukkot, ahí, enseguida. ¿Por qué? Porque solo las 2 veces fueron libres. Y ahí tenemos que basarnos nosotros, bíblicamente. Porque el calendario que nosotros vivimos secular, gregoriano no viene de griego, que yo pensaba que venía de griego. Y no viene de griego. Viene de Gregorio, el Papa. Cuando tuvieron el poder, los romanos, de poder tener el calendario en sus manos, acomodaron los días a su manera. Y ahí salió cuando el domingo de descanso, cuando no era así. Antes de que los romanos tuvieron el poder de calendario, el día de descanso era Shabbat. En el mundo entero, hermano. Como la bendita palabra lo dice, como la bendita palabra lo estipuló. Y el 1 de enero, cuando se celebra esa fiesta pagana de fin de año y el año nuevo, y todos se abrazan a medianoche, es una costumbre pagana. Y cuando empezamos a aprender y a estudiar, si esto no es de Dios, yo lo tengo que dejar. Es simple. Es simple. Se adora a un Dios que se llama Jano, que es un Dios de 2 caras. Un Dios que tiene una cara hacia el pasado y otra cara hacia el futuro. Una que dice, bueno, mira el pasado y otra que mira hacia el futuro. Entonces el abrazo es, bueno, que tengas un buen año, un feliz año. Gracias a Dios que nos ayudó a terminar este año. Entonces no se está adorando al Eterno, porque el Eterno no está en esa fiesta. Y se hacen fiestas y se hacen despedidas de fin de año. Y ahora están celebrando hoy, 6 de enero, los Reyes. Cuando la Biblia no dice nada de esas cosas. Entonces, si la Biblia no dice nada, me acuerdo un lema que escuché de una iglesia, no me acuerdo, me parece que en México, y decía así el lema de la iglesia: no hacemos nada que no esté en la Biblia. Y celebran la Navidad. Y entonces es contradictorio, ¿no? Porque no está en la Biblia la Navidad. No está en la Biblia la Navidad. Entonces es contradictorio, es hipócrita, es sincretismo, y Dios odia el sincretismo, que es lo que vive el resto de la religión del mundo. Pero nosotros, ¿qué es lo que quiero hablarles? Que nosotros estábamos dentro de eso. Pero cuando conoces la verdad, la cual trae libertad, te empezás a alejar de todas esas cosas.
porque para nada aprovecha y para nada honran al Dios eterno, sino que adoran a otros y honran a otros dioses. No me inventa que festejar la Navidad, celebra a Jesucristo, porque es mentira. Ese no es tu fin, al contrario. Llega la medianoche y le regalás a tu hijo regalitos de Papá Noel, todo lo que se hace a lo pagano. Te inclinás ante un arbolito para agarrar el regalo, es todo pagano, no existe Yeshua en esa fiesta. No existe. Es una mentira. Sincretismo es una mentira enredadita con un poco de verdad. Eso es sincretismo. Lo mismo que el año nuevo. Es una mentira que fue filtrada también en los corazones de todos aquellos que tenemos un corazón sincero para con Dios. Pero ¿qué causa toda esta fiesta? Aquellos que amamos a Dios. Aquellos que no hace tanto que empezamos en estos caminos bíblicos realmente, hebreo, israelita. ¿Qué causa? Causa frustración. Causa daño, causa tristeza, causa dolor. ¿Por qué? Porque sí, gente que caminamos años en el Evangelio, porque uno entiende la verdad ahora, pero ellos no aceptan la verdad, ni siquiera te llaman, ni siquiera te preguntan cómo estás. Por causa de que no celebras las fiestas estas paganas, sos un religioso. Sos un judío, nada que ver, hermano, nunca vamos a ser judíos, nunca. Israelita sí, injertado en el olivo, sí, claro, a ver, la Biblia lo dice y eso me avala. Judío nunca, nunca. Pero si sos hijo de Abraham, ¿qué sos? Abraham fue el primer hebreo. Hijo de la promesa. El primer hebreo fue Abraham. Y nosotros nos llamamos nuestro padre Abraham y cantamos, mi padre Abraham. Mi padre Abraham tiene muchos hijos. ¿De qué estás hablando? Si el padre Abraham es hebreo. ¿O no? ¿Miento con lo que digo? No, no miento. Isaac es hebreo. El hijo de Isaac, Jacobo, el que fue puesto, cambiado su nombre por Israel. Y de ahí salió Israel, de ahí somos nosotros. Nuestro padre Abraham, Isaac, Jacob, Israel. Ahí pertenecemos. No pertenecemos a ninguna iglesia, pertenecemos a ese pueblo santo del Eterno, el cual fue disperso por el mundo las 10 tribus del norte, cuando Jeroboam dividió con Roboam. Roboam se quedó con la parte sur, Judá y Benjamín quedaron ahí, y las otras 10 tribus fueron dispersas por todo el mundo. Y ahí entramos nosotros. ¿Qué pasó? Con esas 10 tribus se contaminaron con los gentiles. Y ahí está cuando el Señor dice que Él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí estamos nosotros. No vino aquellos que ya guardaban Torah, guardaban mandamientos, guardaban la palabra de Dios. Vino por aquellos que se habían perdido y corrompido en el mundo, celebrando lo que no concierne al Señor, andando en los caminos que no conciernen al Señor. Y ahí entramos nosotros. Ahora entendemos dónde somos. Ahora entendemos a dónde vamos. A esa nueva Jerusalén. ¿Por dónde entraremos? No sé qué puerta de qué tribu. Pero que sé que vamos a entrar. Porque ahora estamos en lo correcto, en lo que lleva a la libertad. Pero ¿qué causa también? No solamente con los hermanos que una vida entera caminábamos, celebrábamos, compartíamos, orábamos, buscábamos la presencia de Dios, sino el dolor que causa nuestras familias, hermano. Porque yo celebraba siendo mi niño con mi familia y llegaba a fin de año y tiraba no comíamos todo el año, así les digo, éramos pobres. Pero llegaba a fin de año y ahí estaba el cordero, cerveza, vino, pan dulce, budín, ensalada, fruta, helado, de todo había. Y se tiraba la casa por la ventana y así fuimos todos criados, celebrando, pensando que estábamos haciendo lo bueno. Porque es lo que el mundo celebra, y así vivíamos. Y se peleaba uno con el otro, y el otro se iba con aquella, y había engaño, y había pleito, había separaciones, había mentira, había de todo. Después llegaba fin de año, de vuelta, lo misma roca, esto sin conocer a Dios. Y después llegaban los reyes y otra mentira más, y así seguíamos, pura mentira. Pura mentira. Llegamos al Evangelio y seguimos con las mismas mentiras.
llegábamos a lo que éramos iglesia cristiana y seguíamos la misma mentira. Cuando la Biblia no lo dice, cuando empezamos a encontrar que la Biblia no lo dice y que a Dios no le agrada, empezamos a indagar. Ahora es muy fácil estudiar y meterse y aprender. Ahora es muy fácil entender qué es lo que se celebraba y qué es lo que se celebra, si honra al Padre o no honra al Padre. Y te duele que tu familia de sangre ni siquiera te visite porque vos caminás en un camino que a Dios le agrada. Seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Exacto. Lo dice en San Mateo. Lo tengo acá también para leerlo. En Mateo nos habla de eso. Seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Y aborrecido no solamente familia, amigos. Uno tenía montones de amigos cuando era joven. No tengo ni un amigo. Mi amigo es mi familia. Mis suegros. Ni siquiera mis padres. Mis suegros. Esos son mis amigos. Porque seréis aborrecidos por causa de su nombre, Yeshua HaMashiach. No de Jesucristo, porque Jesucristo te lleva a todo lo pagano. Yeshua, el Mesías, el Mashiach, el hebreo, es el que te lleva a la salvación y el que te trae libertad. Y te duele. Y te duele que haga desprecio. Te duele. Los compañeros de liceo, los compañeros de escuela, te duele que vos sabés una verdad y ellos, no, ¿cómo no tiene nada que ver. Uno que sabe ahora y le enseña a los hijos, te duele ese desprecio. Te duele lo que hacen. El dolor que causa, el desprecio, la soledad, el abandono, el que no te quieren, no te aman. Y todo por hacer ¿qué? Lo que al Eterno le gusta. La voluntad del Señor. ¿Y saben qué pienso yo en todo esto? Porque eso es hacer la voluntad de Dios. Y ahí tenés que dar gracias. Porque esta es la voluntad de Dios. Que des gracias a todo en Dios, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que por causa de Él nosotros seamos vituperados. Que por causa de Él nosotros seamos blasfemados, despreciados, Que nada nos sorprende. descartados. Nos dejan en soledad, nos abandonan por causa de su nombre. Y ahí damos gracias al Eterno. Porque sabemos dónde vamos, hermano. Sabemos, pero duele. Te causa daño. Y llevando a eso, podemos ver acá a Jacob en el capítulo 28 de Génesis, versículo 10, cuando él huye de su hermano. Cuando él huye, ¿se acuerdan que estuvimos hablando una enseñanza pasada? Cuando él huye de su hermano, tiene que dejar a la mamá, tiene que dejar al papá, al amado, tiene que dejar todas sus comodidades, sus propiedades, todo lo que tenía. Todo. ¿Por qué? Porque tenía que huir. Su hermano lo quería matar. Y en ese estrés, en ese tristeza de abandono, de soledad, de desprecio que tenía por el hermano, él tuvo que huir. Tuvo que huir para salvar su vida. Y vamos a enfocarnos en ese después. Pero veo también a Elías en Primera de Reyes 19, cuando él huye por su vida porque una mujer trajo un edicto, Jezabel, que dijo: mañana, si no tengo la cabeza de Elías en mi mano, así como jurando que tengo que tener la cabeza de Elías. Entonces Elías se espantó y salió corriendo al desierto, cuando Dios no le dijo que salga corriendo al desierto. Había matado 400 profetas de Baal, sin contar los de Acera, Sí. el día anterior, pero por una palabra que salió, lo turbó, lo llevó al desprecio, a la soledad, al abandono, al no te queremos, no te amamos, solo. Y Dios después lo tiene que levantar cuando le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Come. Y le pone una torta y agua, le dice: come, porque largo camino te resta. Lo impulsa el Señor. Tienes que ungir reyes, tienes que ungir profetas, tienes que levantar sacerdotes.
Y ahí se lo empodera Dios de vuelta, lo saca de esa depresión, de ese desánimo, de ese abandono. Vemos a Jeremías, que por causa de decir la verdad, los mismos que se congregaban en la sinagoga, en la iglesia, lo reventaban a palo delante de los demás. Y él profetizaba, arrepiéntete, le decía al rey, porque si no... Y venía otro, Ananías, profetizando falsamente de parte de Dios. Y todos decían, bien, Ananías, porque Ananías le daba le decía, no, porque nosotros vamos a vencer, y le llenaba la cabeza de papelito con mentira. Entonces, ¿a qué apoyaban? Apoyaban al profeta que le gustaba. Pero no el que decía la verdad. Y por causa de decir la verdad y por hacer la voluntad, Jeremías fue despreciado. Fue castigado, fue metido en cisterna sin agua, lleno de lodo. Fue preso, lo ponían al sol, lo castigaban mucho por causa de hacer ¿qué? La voluntad del Eterno. Lo dejaron sin esposa. El padre lo despreció. El padre lo despreció a Jeremías. No lo querían. ¿Por qué? Por hacer la voluntad del Eterno. Entonces, cuando uno pasa por estas cosas, tiene que ir a la palabra, indagar y fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza, porque si no te tira abajo y te hunde. El sistema te hunde, tus hermanos cristianos te hunden, tu familia te hunde, queda un momento que queda en depresión. Y entiendo situaciones de hermanos de acá adentro también. Y también entiendo los que están del otro lado. Porque sé que te pasa que por hacer la voluntad de Dios, porque conociste la verdad, estás sufriendo como varias veces causa dolor a nuestras vidas, por causa del Señor. No sufriendo por el pecado, esos son problemas aparte. Sufriendo por causa del Señor, hermano. Ahí tenemos también a Juan el Bautista. Por decir la verdad, ¿qué le pasó? Le cortaron la cabeza. Por ir a enfrentar a Herodes y decirle, tú eres la hermana de la mujer de tu hermano. No te es lícito, dice la palabra de Dios. No te es lícito. Y por causa de eso lo encerraron y por causa de eso le cortaron la cabeza. Porque confrontaba y señalaba a los fariseos, le decía, generación de víbora, arrepiéntase. Le decía, sepulcros blanqueados. Por afuera todo muy lindo y por adentro tan podrido. De frente le decía las cosas. Porque estaban haciendo las cosas mal, no estaban haciendo la voluntad del Eterno. Y él, por hacer la voluntad del Eterno, ¿qué le pasó? Sufrió. Sufrió mucho. Pero ¿dónde está la gloria? En la gloria del Eterno. Y Yeshua mismo. El apóstol Pablo, que fue el que le arranqué, todo aquello que tenía por ganancia, la festichola, la borrachera, las comilonas, el salir con los amigos, el festejar fin de año, eso está diciendo Pablo. Lo tengo por basura, por amor a Yeshua, nuestro Mesías. Y así estamos nosotros, hermano. Por amor a Yeshua nos despojamos de todo lo malo. Nos despojamos de todo lo malo, porque no honra al Padre. ¿Y se acuerdan lo que hablábamos la enseñanza pasada? Que nos pusimos a orar, que los hijos de Jacob, en primera instancia, deshonraron al Padre. No le importaba, lo lastimó al Padre. Durante 20 años lastimaron al Padre. ¿Con qué? Con vender a José. Con vender a José. Y ninguno le importó en ese momento. Pero en ese proceso de 20 años, ¿qué pasó después? Le importaba el daño que le causaban al Padre. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Se cambió el corazón. Se cambió la actitud, cambió el comportamiento, hubo un arrepentimiento genuino, teshuvá en hebreo. Un retorno en hacer lo correcto. Entonces hubo un proceso. Y nadie quería ofender al Padre después. Nadie le quería hacer daño al Padre. Y ese es el comportamiento que tenemos. No queremos ofender al Padre. Lo demás, bueno, por causa de Él dice que vamos a sufrirla. Y no hay nada lo que se viene, hermano. Por eso que hay que fortalecer en el Señor y el poder de su fuerza. Pablo también. Pablo era el capo, en Jerusalén. Era el capo. Era una persona instruida. Era un fariseo de fariseos, dice. Hablaba diferentes lenguajes. Eso es lengua, hermano, para que entiendan. Diferentes lenguajes de diferentes provincias, diferentes países. Había mucha, era muy culto. Un déster. Muy sabio, muy inteligente. Era lo máximo. Veían a Pablo, ¡guau! Ya viene Pablo, ahora sí. ¿Entienden lo que quiero decir? Y él lo tiene todo eso
por basura para agradar al Mesías, haciendo lo que al Padre le agrada, no lo que él le agradaba, sino lo que el Padre le agradaba. Por eso que Dios lo usó, hizo más de 13 cartas, la epístola del Padre. El Señor Yeshua mismo, hermano, el Señor Yeshua mismo, el Dios encarnado, el Salvador del mundo, el Mesías, Mashiach, nuestro Redentor, sufrió todas esas cosas. Sufrió todas esas cosas. ¿Por qué? Porque le decía las cosas de frente a la gente. No es así. Hay que hacerlo así. No es así. No, sí, no. ¿Y qué pasó? Lo terminaron colgando en un madero. ¿Propósito de Dios? Claro que sí, si era la redención nuestra. La redención del mundo, claro que sí. Pero el odio lo llevó al madero. No lo llevó otra cosa al madero a él. Lo llevó el odio, la envidia, el aborrecerlo, el injuriarlo, el blasfemarlo. Eso lo llevó al madero. De la mala condición que vivía la gente, ¿se entiende? Y eso lo llevó al madero. No porque le erró en nada, dice que no pecó nada. Perfecto. Único. Por eso que somos aceptos delante del Padre, porque esa sangre es perfecta. No hubo corrupción. Incorruptible. Incorruptible nuestro Señor, el que nos dio la salvación. Yeshua el Mesías, Jesucristo el Mesías. Y vemos todo el desprecio. Y dice, acá vemos que Jacob pasó por eso. Y con esto me desperté a las 5:30, 6 de la mañana hoy, hermano. Finalizando el mensaje, porque venía preparando un mensaje con respecto a lo que vivimos nosotros. Por amor al Mesías, ¿se entiende? Un pueblo santo, escogido, apartado ¿de qué? De todo lo malo para hacer buenas obras y agradar al Padre. Y sufrimos esas cosas. Sufrimos, como ya dijimos, el desprecio, la soledad, el abandono, el que no te quieren, el que no te ama. Todo por hacer la voluntad del Eterno. ¿Es verdad o no es verdad? Claro que sí. ¿Qué estamos yo? Somos diferentes, claro que sí que somos diferentes. Y queremos que sean más diferentes también. Así como en el mundo entero hay muchos diferentes como nosotros, queremos que miles y miles y millones se llene el cielo de diferentes. Porque eso es marcar la diferencia. Eso es hacer traer el reino de los cielos a la tierra. Hacer la voluntad del Padre. No hacer nuestra voluntad ni lo que a nosotros nos placía y nos gustaba. Lo tenemos por basura. ¿Se entiende? Todo eso ya lo tenemos por basura. A lo que no le agrada al Padre, lo tenemos por basura. Y cada vez más vamos a pulirnos. Porque queremos agradar al Padre, no queremos darle tristeza. Ya le causamos mucha tristeza antes de conocerle. Ahora queremos darle alegría. Pero nuestro corazón, por todo lo que nos rodea, sistema religioso, familia, compañero de trabajo, compañero de liceo, compañero de escuela, te duele. Te duele. Porque vos decís, no, eso no es de Dios y ya. Este religioso, no, religioso sos vos que no sabés lo que hacés. ¿Entendés? Yo soy obediente. Estos religiosos, no es religioso, lo nuestro es obediencia al Eterno. Lo cual agrada al Padre. Capaz que no le agrada a vos o a todos los que nos rodean. O a nuestros hijos, o a nuestros nietos, o a nuestros vecinos, o a nuestros padres. Capaz que no le agrada. Pero al Eterno le agrada la condición que estamos teniendo ahora, la conducta que estamos teniendo ahora. Y que por causa de su nombre, Yeshua, nuestro Mesías, vamos a ser aborrecidos. Ahí se ve. Ahí se ve. Estamos en un tiempo crítico y difícil en la era común que estamos viviendo. Y las cosas van a ir acelerándose cada vez más. Y los tiempos se van a ir a complicar cada vez más porque la Biblia, si la sabés leer bien, con lupa bíblica y verdadera, ¿qué dice la Biblia? Que va a ir empeorando las cosas, no va a mejorar, mentira. En ninguna de las cosas dice va a mejorar. El Señor promete que va a guardarnos en perfecta paz. Eso sí, nos va a guardar en perfecta paz, nos va a proteger, nos va a cuidar, nos va a librar de todo mal, en perfecta paz. Pero dice que va a empeorar la cosa. Incluso que los hijos de Dios vamos a sufrir persecución. Y lo están pasando en el mundo entero. Ya empezó. En el mundo entero. En aquellos que son obedientes al Eterno. Pero dice que aquellos que perseveran hasta el fin,
esos serán salvos. Quiere decir que la salvación todavía no se ha ganado. Ninguno hemos ganado la salvación. Sino el que persevera hasta el fin, hasta cuando Él venga, ese va a ser salvo. No creamos más la mentira ni el engaño. Y causa tristeza lo que le decimos porque le lanzamos mensajes, pasamos videos y pasamos las redes y vemos como que hay un desprecio a la verdad, hermano, no a nosotros. Porque vos negarte a lo que nosotros decimos, no te estás negando a nosotros. No son mandamientos de hombre lo que decimos, son mandamientos del Eterno. ¿Se entiende? Y llevado a eso, ¿cómo hacemos para levantar nuestro ánimo, nuestro espíritu, ¿no? Cuando tanto, pero el Señor es el que nos levanta. Y hoy me despertaba esto, una palabra en Génesis 28, 10. Jacob. Entonces toda esa angustia, toda esa tribulación y toda esa tristeza que uno pueda pasar por causa del Señor, pues se lo levantan alrededor, incluso se levantan en casas, en las propias casas se levantan. ¿Dijimos? 28, 10. Miren ahí. Acá vemos que Jacob huye de su hermano, tiene que ser huir por su vida, correr por su vida, así como corrió Elías, así como varios. Tuvo que correr por su vida. Y acá vemos que él hizo, ¿se acuerdan que dijimos que en hebreo que es lo que hizo? Un aprisco, ¿se acuerdan? No solamente se acostó en el medio del campo como lo tenemos acá, en la Reina Valera. Él agarró una piedra y se acostó sobre la piedra a dormir. No fue solamente así. Porque hay bestias en el medio del campo, en el medio del monte, habían animales, más en aquellas zonas. Las fieras, coyote, lobo o leones de Israel mismo. Entonces él que hizo un aprisco es un refugio con piedras. Y agarró una piedra y se metió adentro y se puso a dormir en el aprisco para protegerse y librarse. Y en ese mismo lugar, cuando él estaba lleno de estrés, lleno de temor, lleno de miedo, lleno de duda, de soledad, de desprecio, de desamparo, como leímos recién, ¿qué pasa? Dice, vamos a leer. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso en su cabecera y se acostó en aquel lugar. Bien, eso es lo que recién le dijo. Es un aprisco, lo que hizo todo un refugio así, se metió adentro y se echó a dormir sobre una piedra. Eso es lo verdadero. Y soñó, dice en ese momento. ¿Cómo soñó bajo estrés? ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Pero soñó. ¿Por qué? Porque Dios me habló. Y aquí una escalera estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ello. Y miren lo que dice en el 13. Y aquí el Señor, Yud-Hei Vah-Hei, estaba a lo alto de ella. Y cuando dijo, yo soy Yud-Hei Vah-Hei, el Eterno de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y toda la familia de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quieras que fueres, y volveré y a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente, Yud-Hei Vah-Hei está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa del Eterno y puerta del cielo. Betel. Y se levantó Jacob de mañana y tomó las piedras que había puesto de cabecera y alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel.
aunque Luz era el nombre de aquella ciudad. Betel es casa de Dios y puerta del cielo. Eso es Betel. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Estando él abrumado, triste, angustiado, desesperado, él tuvo que fortalecerlo. ¿Cómo lo fortaleció? Con ese sueño. Eso fue lo que le dio el coraje a Jacob para salir adelante y ser nuestro padre Israel, nuestro padre Jacob. Si él no se hubiese levantado de esa depresión con esa inspiración que el Eterno le dio del cielo, no sé si existiríamos, hermano. ¿Se entiende? Pero ese impulso, ese aliento desde el cielo que le dio el Señor, lo impulsó a salir y le dijo: no voy a terminar de hacer lo que dije que iba a hacer contigo. Le dice Jacob: levántate, vamos arriba. Y él estaba solo, no había mujer, no había hijo, no había madre, no había padre, estaba solo, angustiado. Y es lo que quiero enfocarme en nosotros ahora. ¿Estamos qué? Solos. ¿Por causa de qué? Del Eterno. Pero así como nosotros aquí en este lugar, al lado están los niños aprendiendo, nos encontramos solos de tantos seres cristianos, seres queridos que teníamos en nuestra vida, amados, pastores que nos rodeaban abundante, líderes religiosos, no están ahora. ¿Y somos? ¿Por qué? Porque ahora somos un pueblo obediente, no desobediente. Y causa tristeza. Nosotros, por ser obedientes y dejar de hacer lo que hacíamos, nuestros hijos, hermanos o seres queridos, tampoco quieren estar en el lugar donde nosotros estamos. ¿Por qué? Porque nosotros caminamos en santidad y ellos no. Y causa tristeza, porque ves como un desprecio. Solamente porque caminas en rectitud, compañero de trabajo, de liceo, de escuela. Acá hay de todo. De todas las edades. Pero ¿qué hace el Señor? Hoy nos quiere dar aliento del cielo. Nos quiere animar. Y quiero que entiendan esta parte. Que es el Señor dándonos sueño a nosotros. Dándonos fuerza a nosotros. Dándonos ánimo a nosotros. Dándonos esperanza a seguir adelante. Porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. No digo que va a ser una gran nación como la hizo con Jacob. Porque no es verdad. Si yo le digo eso que Dios me lo dijo, es mentira. No es verdad. Pero ese fue el impulso y a nosotros nos dice: el que persevera hasta el fin, ese va a ser salvo. Y eso te tiene que impulsar. A ti, a mí y a todos los que nos escuchan del otro lado. Eso lo tiene que impulsar. Y como vamos a ir un poco a Hollywood ahora. Rocky, la película de Rocky, ¿quién no la conoce? Hermano, la conocemos, la de Rocky, Balboa, el boxeador. Capaz que nuestros niños no, porque a lo que ya hace años no consumimos lo que es secular, no las conocen, nuestros niños no. Pero mi suegro, mi suegra, mi esposa, conocemos las películas de Rocky. Los hermanos, los del otro lado también la conocen, la película. Una película de boxeo. Está Rocky 1, 2, 3, 4, 5. Y me acuerdo aquella parte en la película donde la mujer no quería que Rocky peleara. Y la cara de Sylvester Stallone, vieron que la cara bien así, bien caída, las cosas así bien. Y así está. Y iba y entrenaba y le daba las reses dentro de las cámaras, ¿de verdad esa? Le daba las reses y las reses era la carne dentro del frigorífico y le daba O después cuando peleó contra el polaco y iba a la nieve y levantaba un carro de caballo y le daba y ahí está. Y entrenaba, pero estaba así con esta cara así. ¿Por qué? Porque él estaba peleando porque él quería pelear. Pero la mujer no quería pelear. No quería que peleara. No lo apoyaba. Ni siquiera fue a la pelea con él. No me acuerdo si era la 1 o la 2, pero la mujer no estaba de acuerdo que él peleara. Pero él entrenaba porque tenía que ir a pelear. Porque estaba en un sistema con un problema económico que tenía que sacar adelante la familia. No había plata. Y entonces se puso a pelear, o sea. Pero él, sí, toda la película así, una cara así, ni una sonrisa en toda la película. Y iba y entrenaba, Pero ¿por qué que él estaba así frustrado? Porque la mujer, la que amaba, no lo apoyaba. No lo apoyaba. Y cuando él sube al ring, hermano, cuando él sube al ring,
La mujer no fue con él a donde él peleaba. Estaba mirándolo en la casa en una televisión chiquitita, así, bien vieja. Como la que tuvimos en algún tiempo nosotros antes. No estaba bien. Y vio que el esposo, Rocky, el boxeador, el otro estaba todo así, pero él estaba todo así. Cuando vio eso, agarró el teléfono de la mujer y lo llamó por teléfono. Si quieren, mírenla la película. A ver si estoy pidiendo. Le agarra el teléfono y él agarra y póneme a Rocky al teléfono y habla, dice, mi amor, soy tu esposa. Le dice eso, hermano. ¿Saben lo que le dice? Gana la pelea. Y eso lo llenó de coraje. Y eso lo llenó de valor. Es una película, ¿no? Pero salió ahí y era pim, pum, pa, pa, y ganó Rocky. Pa, 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 ganó Rocky. ¿Por qué? Por una palabra que le dijo la mujer. Sal, gana la pelea, le dijo. Lo mismo hizo Dios con Jacob, hermano. Lo mismo hizo Dios con Jacob. ¿Qué hizo? Levántate donde estás. Yo voy a hacer una gran descendencia. Yo voy a hacer lo que dije que voy a hacer contigo. Levántate, sal de ahí, sal de tu angustia, sal de esa amargura, de esa tristeza que te está causando todo lo de alrededor. Tu madre, tu tía, tu padre, tu hermano, todo, el perro, el gato, todo te está causando tristeza. Levántate, lo mismo hizo Dios con Jacob. Y me desperté con esa imagen, ¿no? Y digo, gracias, Señor. Y acá estoy concluyendo el mensaje, que hoy el Señor nos impulsa, así como la mujer de Rocky lo impulsó y ganó esa pelea. El Señor nos impulsa a nosotros para que salgamos a ganar esta batalla, porque es una batalla que la tenemos que pelear hasta lo último. Y no se trata de si llegas con una pata menos, con un brazo menos, se trata de que pelees hasta el fin y perseveres hasta el fin, porque ese va a ser salvo. Aquellos que guardan el testimonio de Yeshua y la bendita palabra siendo obedientes, esos van a ser salvos. Esos son los que se van a vestir de vestidura blanca. Y el Señor me impulsaba y me daba alegría, me daba gozo. Cuando el resto de la sociedad te da tristeza, gozo es el que te da el Señor. Cuando el resto de lo que te rodea, hijo, esposa, el vecino, el Estado, la pobreza, el Señor es el que te llena de su gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Levántense, hermano. Levántate tú y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor Adonai Todopoderoso está sobre ti. Levántate y resplandece, cómete el mundo, sal a pelear, sal a vencer, sal a mostrarle al mundo que se puede vivir en santidad, que se puede vivir de la mano del Eterno sin que Él se entristezca, sino que le alegremos su corazón. Salgamos a conquistar, salgamos a levantarnos. Sigamos mostrándole al mundo que nosotros estamos en lo correcto a la luz de su bendita palabra. Que la bendita palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y de ahí no nos vamos a mover. Que vamos a seguir por la senda antigua, por el sendero angosto, el que lleva a la salvación. No por el camino ancho, que todo hace lo que quiere y todo celebra y todo. No, vamos a andar por el camino angosto, el cual lleva a la salvación. En ese vamos a andar nosotros, hasta el fin. Porque vamos a perseverar hasta el fin, por causa del Señor. Y hoy el Señor, como esa esposa de Rocky, lo impulsó y decía, un round más, decía, un round más. Y ganó, ¿es verdad o no? Ganó la pelea. Que así nosotros salgamos a pelear un round más todos los días. Que nosotros salgamos a pelear la buena batalla de la fe un día más. Y mañana nos levantemos y decimos un día más. Y pasado nos levantamos un día más. Porque el que persevera hasta el fin, ese va a ser salvo. Acá no van nuestras emociones. Acá no va el enojo o la frustración que nos podamos llevar. Va la obediencia que le hagamos al Eterno. Esta salvación es personal. Así como Rocky tuvo esa pelea personal, porque nadie peleaba por él tenía que pelear solo. Jacob tuvo que pelear su pelea. Jeremías tuvo que pelear su pelea.
Juan tuvo que pelear su pelea. Yeshua tuvo que pelear su pelea. Apóstol Pablo tuvo que pelear su pelea. Los apóstoles tuvieron que pelear su pelea. Elías, Jonás, todos tuvieron que pelear su pelea. Y salieron victoriosos. Si no, no estarían acá estampados, hermano. Y cuando decimos victorioso no quiere decir que porque le hayan cortado la cabeza a Juan el Bautista no salió victorioso. No, si él está en el regazo del Eterno. Él está en las manos cumplidas del Señor. Él está en el seno de Abraham. Por hacer la voluntad del Eterno. Los apóstoles también, ninguno terminó feliz y contento y tomando un refresco y una torta. Ninguno. Incluso Juan, el que escribió Apocalipsis, terminó solito en la isla de Patmos. Y ahí murió. No estaba con sus seres queridos ni nada. Ahí murió. ¿Por causa de quién? Del Señor. Capaz que no lo castigaron como a estos otros que murieron crucificados, como Pedro cabeza abajo. Pero todos ganaron la batalla. El apóstol Pablo también fue muerto. Lo mataron a Pablo. Y él dice, he corrido la batalla. He ganado la carrera. El Señor es quien nos fortalece en el día de hoy. Dándonos la opción. Dándonos la opción de hacer su voluntad. Dándonos fuerza, dándonos ánimo y diciéndonos, salgamos a pelear un round más. Un round más. Haciendo lo que a él le agrada. Y al otro día, de vuelta, un round más. Haciendo la voluntad del Eterno. Porque ¿qué dijo el Señor? Que el que empezó la buena obra la perfeccionará hasta que Él venga. Un round más. Se vienen de vuelta las clases, el trabajo y hay que salir a pelear la buena batalla. Un round más de la mano del Señor. Es el Señor el que nos impulsa. Es el Señor el que nos da ánimo, el que nos da fuerza. Que esta palabra nos impulse. Segunda de Timoteo 4:7. Que esta palabra nos aliente. Que esta palabra nos dé ánimo, fortaleza para salir a pelear la buena batalla de la fe. ¿Se entiende? Que el Señor sea obrando en cada uno de nuestros corazones. Que el Señor sea ministrando nuestros corazones a la luz de su palabra y que nosotros seamos fortalecidos en su palabra. No en palabras vanas, ni fábulas de vieja, como también dice el apóstol Pablo, sino en palabras de verdad, la cual traen libertad. Que el Señor Yeshua los bendiga a cada uno de ustedes y que esta palabra la atesoren en su corazón y que esta palabra los impulse a seguir adelante, que esta palabra le dé ánimo para seguir adelante a cada uno de ustedes en el nombre poderoso de Yeshua. Un abrazo grande, que la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes del otro lado y sobre cada uno de nosotros aquí también. Vamos a estar poniéndonos de pie y vamos a estar orando al Señor, porque es el Señor que nos ha impulsado. Es el Señor que nos ha impulsado para seguir adelante. Es el Señor que en esta hora nos está dando fuerza, nos está dando aliento desde el cielo para hacer su voluntad hasta el día que Él venga. Sin importar lo que nos lastime los de alrededor, sin importar los golpes de la vida, sin importar los desprecios de compañero de trabajo, de hijo, de esposa, de nieto, de vecino, de hermano, de familia, sin importar los que nos rodean. Porque hacemos la voluntad del Eterno, vamos a perseverar haciendo la voluntad del Eterno. Y en Él nos vamos a fortalecer. Él es el que nos está dando fuerza de lo alto en esta hora. Él es el que está mostrándole en visión a Jacob un sueño, el cual lo impulsa a salir adelante cuando no había nada, cuando estaba en la oscuridad, durmiendo sobre una roca. No había esposa, no había padre, no había madre, no había hijos, no había ni vaca ni perro, nada alrededor. Estaba solamente la presencia del Eterno diciendo, lo que yo dije que iba a hacer contigo, lo voy a hacer. Levántate de ahí, como le dijo a Elías, come y bebe, porque largo camino te resta. Así nos está diciendo a nosotros el Señor. Come de mi presencia, bebe de mi espíritu, porque largo camino nos resta.
Hay que fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es lo único que nos va a llevar a la gloria del Eterno. Eso es lo único que nos va a llevar que nos vista de vestiduras blancas. Y no manchadas, no salpicadas, sino puras, blancas, de lino fino. Porque son las acciones justas de los santos. A eso vamos nosotros. A eso estamos apuntando. No importa lo que nos rodee, no importa lo que nos digan, no importa lo que nos difamen, no importa lo que nos digan siendo religiosos, que no es así, es obediencia. Que el Señor nos siga fortaleciendo a través de su bendita palabra. Nos impulse a más, nos impulse a seguir, a conquistar, a marcar la diferencia como grandes hombres y mujeres marcaron la diferencia. El Señor hoy nos está fortaleciendo para eso, porque se viene otro año secular, donde te van a infundir montones de cosas en contra de nuestro Eterno. Pero nosotros anclados y fundamentados en la roca, vamos a ser victoriosos. Y sin importar el viento, ni las tormentas, ni los problemas y circunstancias que vengan a nuestra vida, nosotros anclados en la roca, en Yeshua el Mesías, vamos a permanecer. Vamos a permanecer hasta el fin para ser salvos. En el nombre poderoso de Yeshua el Mesías, Jesucristo el Mesías. Que el Señor los bendiga. Que el Señor los guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes como de nosotros. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros y perdone cada uno de nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestra flaqueza, nuestras dudas en contra de cómo estamos caminando. Que el Señor perdone en esta hora cada ofensa a su persona. Y hoy decidimos una vez más, impulsado por palabra del cielo, a pelear un round más, a seguir peleando la buena batalla, a vestirnos con la armadura de Dios, con el yelmo de la salvación, con la espada de Dios, que es la palabra de Dios, con los calzados del empresto del Evangelio, ceñido vuestros lomos con el cinturón de justicia, con el escudo de la fe, el cual vamos a resistir a todo dardo del enemigo. Bendito es el nombre de nuestro Señor, Yeshua HaMashiach, y a Él toda la gloria, a Él toda la honra y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.